¿Qué debemos saber sobre los riesgos biológicos? A lo largo de este vídeo aprenderemos qué son, cómo identificarlos, a qué colectivos y sectores afectan y las medidas generales para su prevención. Muchos trabajadores y trabajadoras se encuentran expuestos a agentes biológicos durante el desarrollo de su trabajo, sin ni siquiera ser conscientes de ello. Acompáñanos para saber más. Por riesgo biológico se entiende la exposición a agentes vivos que al penetrar en nuestro organismo son capaces de originar diferentes tipos de enfermedades. Entre ellos se incluyen las bacterias, virus, hongos como levaduras y mohos y los parásitos. Quedan expresamente excluidos los ectoparásitos como ácaros, piojos, los insectos, los animales o plantas y los productos o restos procedentes de ellos, como el polen o el polvo de madera. La exposición a estos agentes puede provocar diferentes efectos adversos sobre la salud, como son infecciones, alergias o diferentes tipos de envenenamiento. ¿Cómo identificar y evaluar los riesgos biológicos? En primer lugar, es importante conocer los agentes y enfermedades habituales en el sector. Para ello podemos encontrar estudios sectoriales, estadísticas, fichas de seguridad. También los antecedentes y casos producidos en la propia empresa nos pueden facilitar información importante. En segundo lugar, debemos atender a las características de los agentes cuyos efectos hay que prevenir. Posteriormente, deberemos identificar las actividades donde pueden encontrarse y realizar una relación de puestos de trabajo con exposición a los diferentes agentes. También será necesario analizar los procedimientos de trabajo e identificar los momentos donde se produce la exposición. Por último, tendremos que tener en cuenta a los trabajadores sensibles, aquellos que pudieran tener un riesgo adicional en función de sus características personales o estado biológico, como patologías previas, medicación, embarazo. Vamos a detenernos en las características de los agentes según el potencial patógeno y las posibilidades de prevención y tratamiento. En el Real Decreto 664 de 1997 se clasifican en 4 grupos, siendo el grupo 1 el de menor riesgo y el grupo 4 el de mayor riesgo. En el grupo 1 estarían los agentes que no es probable que causen enfermedad en el hombre. En el grupo 2 se encuentran aquellos que pueden causar enfermedad leve, que es poco probable su propagación y que existe profilaxis o tratamiento eficaz. En el grupo 3 se incluyen agentes que pueden causar enfermedad grave, que tienen riesgo de propagación a la colectividad, pero que disponen de profilaxis o tratamiento eficaz. Por último, el grupo 4 está compuesto por agentes capaces de causar enfermedad grave con alto riesgo de propagación y para los que no existe profilaxis o tratamiento eficaz. Ejemplos. Grupo 1. El Bacillus subtilis puede contaminar los alimentos, pero rara vez afecta a la salud de las personas. Como ejemplo habitual del grupo 2 encontramos el tétanos o la salmonera. En el grupo 3 podemos destacar la rabia o diferentes tipos del virus de la hepatitis. Por último, el virus del ébola muestra las características del grupo 4. Existen actividades con una especial exposición a los riesgos biológicos. Algunas de ellas implican el uso intencionado de determinados agentes biológicos. Cuando una actividad laboral implica el uso intencionado y deliberado de agentes biológicos, como el cultivo de microorganismos en un laboratorio, el agente biológico será conocido y será más fácil controlarlo y preparar medidas de prevención. En otros sectores, la existencia de agentes biológicos es una consecuencia no intencionada del trabajo. Este es el caso de los trabajos agrarios, en los que se produce contacto con materiales orgánicos como la tierra, materiales vegetales como heno, paja o sustancias de origen animal como lana o pelo. En este sector, uno de los principales riesgos es el contagio de las enfermedades que puedan tener los animales. Otro sector caracterizado por elevados índices de exposición a riesgos biológicos son las actividades sanitarias. Los trabajadores están expuestos a multitud de infecciones víricas y bacterianas. Se debe prevenir especialmente el contacto con sangre o fluidos, sobre todo los debidos a cortes o pinchazos. También debemos destacar por sus niveles de exposición a riesgos biológicos los siguientes sectores. Metal y construcción, por la presencia de mohos y levaduras en fluidos que circulan en los procesos industriales. Industria alimentaria, especialmente aquella en la que se utilizan levaduras, harinas o mohos. Y por último, los trabajadores dedicados a la recogida y eliminación de residuos urbanos.
Una vez evaluados los riesgos, debemos aplicar actuaciones preventivas. En primer lugar, eliminar o sustituir los agentes biológicos cuando sea posible. Establecer medidas de prevención en el desarrollo del trabajo, informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos y su prevención, y aplicar una adecuada vigilancia de la salud. Se establecerán medidas de prevención y control acordes a los agentes identificados, si bien con carácter general se aplican los siguientes grupos de medidas: vacunación, señalización y aislamiento, medidas colectivas como la ventilación, medidas de higiene y buenas prácticas y equipos de protección individual. Comparte nuestro vídeo y si tienes alguna duda, llámanos.